buenos días. La Escuela de Odontología de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle agradece su presencia y participación en este webinar de conferencias académicas. Saludémonos en temas de interés. El día de hoy contamos con la grata participación del doctor Alejandro Perdomo Rubio, quien es doctor en Ciencias en Salud Colectiva, magíster en Estudios Sociales y Políticos Latinoamericanos, especialista en política social y odontólogo. También es docente e investigador de la Universidad del Bosque y asesor del área de servicios de la Asociación Colombiana de Facultades de Odontología, ACO. El tema de hoy, trabajado por el doctor Alejandro Perdomo Rubio, odontología ampliada y la salud bucal centrada en el otro, como principio de la atención primaria en salud, APS. Doctor Perdomo, muy buenos días. Hola, Kelly, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, doctor. Bueno, si quiere, entonces iniciamos. Sí, doctor. Le recordamos entonces a todos los asistentes que estará disponible el chat. En el chat también está el link de asistencia donde se enviará las memorias de esta conferencia. Entonces, para que por favor lo registren y también pues para aumentar nuestra base de datos y poder entonces compartir con ustedes más información acerca de este ciclo de conferencias. Sí, doctor, bienvenido. Adelante. Bueno, muchas gracias, Doc. Bueno, lo primero quisiera agradecer a la doctora Lina García por la invitación a este espacio, al programa de odontología de la Universidad del Valle, a la Alianza, a Kelly por su apoyo, siempre he estado en contacto, a Juan Pablo que recién lo conocí y pues nos está ayudando con todos estos aspectos técnicos y bueno, a los demás docentes y profesores de la Universidad del Valle con el que he tenido un trabajo muy interesante en los últimos años. Pues bueno, quisiera trabajar este tema que nos estaba planteando o que nos señaló Kelly. Voy a hacer una presentación de PowerPoint y quisiera empezar a hacer una conversación con ustedes sobre este tema. Porfa, confírmenme que están viendo la presentación. Sí, señor, sí se está viendo. Sí, Listo, doctor. perfecto. Lo voy a ampliar. Ahí ya está ampliado. Sí, Listo, perfecto. Entonces, bueno, como ustedes están viendo en el título pues de la conversación que yo les quiero plantear hoy, es odontología ampliada y salud bucal centrada en el otro, como mirada sobre y para la atención primaria en salud. Ahí le hice un pequeño ajuste de lo que Kelly, digamos el primer título que le había comentado a Kelly ya hace algunas semanas cuando empezamos a conversar los dos sobre este tema. Que bueno, seguramente mientras vamos charlando, se van a dar cuenta por qué este cambio sobre las miradas sobre y para la APS. Tenemos entonces tres grandes temas allí. Uno, el de la odontología ampliada, y quiero desarrollar, bueno, qué es eso y cómo una odontología ampliada es una mirada para muchas cosas, entre otras para la APS. Dos, esto de salud bucal centrada en el otro, que si se dan cuenta es un juego ahí con esta idea de salud bucal centrada en la persona, por ejemplo, pero poniendo el otro le da otro tono. Y quisiera poner justamente esta conversación allí, en esta cuestión del otro y cómo la salud bucal se puede entender a partir de ese concepto de la otredad y del otro. Y lo último, pues, atención primaria en salud, ¿no? Lo que quiero es entonces hacer relacionar esos tres conceptos y conversarlos con ustedes, ¿no? La atención primaria en salud. O bueno, estos tres temas, más bien quisiera contarles que han surgido, digamos, y la búsqueda de relacionar estos tres temas se ha dado
por una serie como de actividades en las que hemos estado tanto en la Universidad del Bosque como en ACFO y que nos ha generado esos espacios de investigación o espacios académicos para reflexionar sobre estos tres temas. Y quisiera hacer un primer intento para generar una relación entre ellos, ¿no? En ACFO, yo, como Kelly les comentaba, soy el asesor del área estratégica de servicios y allí estamos haciendo un trabajo muy, muy interesante con el Ministerio de Salud y con 8 o 9 universidades de las facultades de odontología de 8 o 9 universidades de acá de Colombia para llegar y repensarnos la atención primaria en salud y sobre todo cómo operativizar la atención primaria en salud y sobre todo la salud bucal dentro, digamos, de la atención primaria en salud. Y allí ha salido una cantidad de cosas, todavía estamos en ese proceso. La doctora Lina está allí, el doctor Bruno también está allí en estos eventos y hemos empezado a partir de las discusiones que hemos tenido con profesores, pero también hemos invitado odontólogos de distintas partes del país y hemos tenido unos talleres, unos encuentros virtuales muy, muy interesantes en donde nos han expresado y hemos tratado como de conversar también sobre los problemas, pero también sobre qué es lo que están haciendo en atención primaria en salud. Así que allí hay digamos, una serie de discusiones y temas muy, muy interesantes y creo que muy pertinentes y muy oportunos para la odontología hoy en día, ¿no? Cómo entonces nosotros como odontólogos, cómo la salud bucal se inserta en la atención primaria en salud, que es, digamos, la línea que está dando el gobierno, el ministerio, y no solamente el Estado colombiano o el Ministerio de Salud, sino también digamos, es parte de todo un movimiento, obviamente, mundial acerca de, bueno, que los sistemas de salud tienen que estar muy orientados por atención primaria en salud. Así que, bueno, eso es un espacio de discusión que quisiera poner sobre el tapete. Algunas cosas que hemos venido comentando, entendiendo, preguntándonos, y quisiera compartir esas discusiones o parte de esas discusiones muy desde mi lente, obviamente. Y las otras dos, esto de la odontología ampliada y la salud, la salud bucal centrada en el otro, ha partido desde un espacio que hemos hecho en la Universidad del Bosque, en la Facultad de odontología que partió de esta necesidad, digamos, estamos en un proceso de ajuste curricular y como parte de ese ajuste curricular, pues acordamos con los demás docentes del área que deberíamos generar un espacio de discusión académico y lo pusimos como un diplomado sobre qué es eso de la salud bucal comunitaria, ¿no? Y en estas discusiones han sido muy, muy ricas con los docentes, pues han emergido, digamos, estos dos conceptos de manera muy, muy importante. Y lo que quisiera entonces llegar y hacer es justamente llegar y ver cómo la atención primaria o cómo estos dos conceptos de odontología ampliada y salud bucal centrada en el otro, pues nos pueden ayudar a que esto de la atención primaria en salud pues pueda llegar y ser mucho más integral, ¿no? Que es como la idea. Entonces, eso es un poco el marco de esta conversación que quisiera proponerles hoy. Em, bueno, si quieren, comencemos. Quisiera comenzar justamente con algunas, con estas imágenes. Quisiera que ustedes, y si se pudiera, Juan Pablo, en este momento, de pronto abrir el micrófono. Me gustaría escuchar de pronto a dos, tres personas, de pronto a algún estudiante, algún docente, algún odontólogo ya graduado, que nos pudiera llegar y contar, pues, que para ustedes, qué puede significar estas imágenes en el marco de esto de salud bucal. No sé quién quisiera llegar y hacer algún comentario sobre esto.
Los micrófonos ya están habilitados. La indicación es, ¿qué se les viene a la cabeza? Cuando ven esto, salud bucal, y ven estas 5 imágenes, ¿qué, qué les genera? ¿Qué les motiva? ¿Por qué hay una diapositiva con estas, que está compuesta por estas 5 imágenes? ¿Qué es lo que está en la mitad? ¿Qué representan esas imágenes? ¿Por qué están ligadas a la salud bucal? Eh, y quisiera como empezar con esa conversación, justamente para poder llegar y entender más o menos ustedes y en la Universidad del Valle también cómo estamos, ¿no? ¿Qué estamos entendiendo por salud bucal? Y partimos de allí. Buenos días. Buenos A mí días. estas imágenes me evocan, es como lo que tradicionalmente hemos venido haciendo, ¿cierto? Reuniendo una comunidad para hablar sobre la salud bucal, acudiendo al sitio donde ellos están, ¿cierto? Que es, no sé si la imagen es de un ancianato o de qué, pero me da la impresión de eso, ¿cierto? Y sobre todo lo que hoy representa la salud bucal para las personas, ¿cierto? Un cuidado más como desde lo social y de que se miren y lo miren, ¿cierto? Y la imagen, pues, me llama mucho la atención la imagen de la mujer trabajadora, mujer hogareña, que tiene que responder a ambas cosas, ¿cierto? Entonces, así como responde a su cuidado familiar, de responder también a su trabajo, que es lo que, digamos, el día de hoy evoca en la mujer. Entonces, me parece que siempre es como un poco lo que hemos venido trabajando desde la salud bucal, en el sentido de reunirnos, acudir, comentarles y empezar como este proceso educativo de promoción de la salud que hemos venido trabajando. Muchas gracias, Doctora Yomaira, ¿no? Sí. Sí, mi nombre es Yomaira Viñas, yo soy docente en la universidad, pues, bueno, mentira, era docente hasta hace unos añitos en la Universidad de Antioquia y ya en este momento estoy jubilada, entonces por eso digo que me evoca esas imágenes, eso porque pues tuve un trabajo de mucho tiempo y eso era lo que mostrábamos nosotros, esa comunidad unida, eso de donde vamos, pues todas, menos la imagen de la señora, pues con el doble trabajo que yo creo que es el día de hoy. Muchas Sí, gracias. muchas gracias, Doc. Sí, acá vemos en esta imagen, esta fotografía que ustedes ven a su izquierda, no es un geriátrico o un gerontológico, sino es un hogar día, un Ok. centro día de atención a personas mayores acá en Bogotá, en donde van personas mayores, habitante de calle. eh, y, eh, y pues bueno, en algún momento ellos o la directora del centro nos llamó, pues porque estaban presentando las personas que asistían allí, estos habitantes de calle perdón, era un centro noche, que iban allí desde las 6 de la tarde hasta las 6 7 de la mañana del día siguiente a dormir y pues que estaban presentando problemas y necesidades bucales, especialmente dolor, etcétera, etcétera. Y además había una necesidad también de prótesis. Y nos llamó a nosotros diciendo, bueno, oiga, necesitamos algo. ¿No? Y bueno, hicimos una serie de actividades allá con ellos. Creo que entre las que hicimos, pero creo que la más o más interesante que me gustaría rescatar es que a pesar de que es una institución estatal del distrito, em,
y tenía estos problemas de salud bucal. Eran pacientes, digamos, o personas que estaban afiliadas a, digamos, a la EPS del distrito, y sin embargo, pues digamos que no existía una relación y una coordinación entre esta institución con los servicios de salud bucal. El ejercicio que nosotros hicimos, además de hacer unos diagnósticos, hacer una priorización de los pacientes, fue llegar y establecer esa articulación, esa coordinación, esa referencia entre el centro noche y el prestador de servicios de la EPS. Servimos entonces nosotros como ese articulador, y estuvimos allí, estuvimos un par de días, después de varios meses nos seguían mostrando fotografías en donde a partir de esa articulación, pues estas personas o reemplazaron sus prótesis o se les hizo el tratamiento y resolvieron muchas de las necesidades que tenían. Digamos que esa es un poco la historia de esa fotografía. Bien, listo. Quisiera escuchar otra persona. No sé si de pronto, bueno, puede ser algún docente, pero sería interesante algún estudiante sobre qué les evoca alguna de estas fotos, de estas fotos, o la composición, el conjunto de fotos que ustedes ven allí. Buenos días, mi nombre es Diana Sada, soy egresada de la Universidad del Valle. Me recuerdan es que la salud bucal es dinámica, es cambiante y así mismo es la comunidad. Entonces, no es lo mismo llegar a esa madre que es también cabeza de familia, que está trabajando, pero también vemos lo que es una comunidad, como que tenemos los niños, en las fundaciones, en el bienestar familiar, o como decían, esos hogares de paso, o la otra chica que se ve así con su dentadura perfecta, que está pendiente, no sé, de pronto modelo. Entonces, es como enfocar esa salud bucal y esa atención a ese tipo de comunidad. A mí me llama la atención de las imágenes. Oh, perfecto. Sí, doctora Diana, muchas gracias. Creo que ahí buena parte de poner esta composición de esta manera también estaba en mostrar un poquito las tensiones que hay en la salud bucal, ¿no? Tensiones que creo que tanto la anterior participante como la doctora nos está planteando, ¿no? Cuando estamos hablando de salud bucal, estamos hablando, sí, de tensiones, por ejemplo, como esta mujer que necesita trabajar, cuidar a sus hijos, pero también podría estar en una familia como la que está aquí abajito a la derecha de ustedes. Es una familia en donde no es solamente un hijo, son muchos hijos, en donde las condiciones materiales de vida son complicadas, y les toca trabajar, les toca cuidar, y muchas veces las parejas, los hombres o no están o esperan también ser cuidados, ¿no? No se responsabilizan de su tiempo, de su trabajo reproductivo, y le dejan toda la carga entonces del cuidado de los niños y las niñas a las mujeres. Y si hay personas mayores, entonces estas mujeres además tienen que hacerse cargo de sus madres, de sus padres, y entonces la carga para estas mujeres es supremamente fuerte. La pregunta un poco que genera es, bueno, y cuando nosotros vamos a una comunidad, cuando vamos a un barrio o cuando llega un paciente a nuestro consultorio, una mujer con su hijo, con su hija, consideramos eso, tenemos eso en mente, que de pronto esta mujer, ¿por qué vino ella sola?
¿por qué no vino con el marido? O con la pareja o con el papá. ¿Cuál es la historia que hay ahí detrás? ¿No? ¿Por qué llegó ella y no otra persona? Dos, si le hacemos una recomendación, no, es que usted tiene que llegar y cepillarle 3 veces al día a su hijo. Bueno, y si está con ese trabajo, muchas veces con una carga de trabajo muy fuerte, con toda esta cantidad de hijos, además tiene que cocinar, tiene que hacer todo el trabajo reproductivo que hace una mujer con las personas mayores, etcétera, etcétera, cuidar al hombre. Además, hay una obligación a la mujer a ser afectuosa, a querer, porque hay pareciera que es obligatorio, no es mandatorio que eso suceda, y si no lo hace es una mala madre. Y llegamos y nosotros como odontólogos le decimos, nos paramos sobre eso y le decimos, Es que usted tiene que cepillarle su obligación". Miércoles, sí, seguramente eso, digamos, podríamos llegar y decirlo, pero ¿cuál es la vida que hay detrás de esta mujer en su relación con ese niño, con los otros niños y niñas que hay allí, para que esa recomendación que nosotros hacemos, pues pueda ser posible? ¿Es una recomendación de libro o es una recomendación aterrizada a la realidad de esa persona que está al frente nuestra? Porque si es una recomendación de libro, va a quedar en el libro. O sea, esta mamá que está allí con este niño, con esta niña, se hace una recomendación que no está ajustada a sus condiciones, que no está ajustada a su contexto, no va a seguir eso. Va a decirle a usted, nos va a decir a nosotros como ontólogos, sí, claro, doctora, sí, claro, doctor, yo lo voy a hacer. O no va a decir nada, se va a quedar callada. Pero apenas sale, sí, tiene 1.000.000 de cosas que resolver, etcétera, etcétera. La cuestión ahí es, bueno, ¿cuál es el papel entonces del odontólogo para llegar y hacer recomendaciones, hacer planes de tratamiento, hacer proyectos terapéuticos? Este, em, que estén más ajustados y más contextualizados a la realidad de las familias con las que nosotros trabajamos, de los pacientes con los que nosotros trabajamos. Y acá no estoy hablando únicamente entonces de personas habitantes de calle o personas en barrios populares, como esta otra foto, o en pueblos indígenas, como la foto que está a la izquierda, o de una ejecutiva o una profesional, como en el gráfico de la mujer que está arriba. Todas las personas que nos llegan a nuestro consultorio o que están en los espacios de práctica comunitaria, etcétera, etcétera, tienen una vida detrás. Tienen esa vida detrás que si nosotros no la comprendemos, vamos a hacer cosas que están muy bien en el libro, pero que no son aplicables para la realidad. Eso quiere decir que no van a ser eficaces. Y que tantas veces entonces nosotros, como odontólogos, y eso lo hemos visto en muchas investigaciones y muchas conversaciones que hemos tenido también con odontólogos, con odontólogas, es la frustración de que se le dice a esa persona que haga algo, que se adhiera al tratamiento, por ejemplo, que siga ciertas recomendaciones, pero pero no se conoce si ese contexto que está detrás de esa persona para ver si eso se puede llegar y hacer. Y entonces termina no haciéndolo esa persona por muchos motivos, por el contexto que está detrás. Bueno, y nosotros nos frustramos. Bueno, pero claro, terminamos diciendo, pero hice todo lo que técnicamente estaba escrito, pero no resultó, no fue eficaz. Fuimos, hicimos las charlas de cepillado, les dijimos a ellos cómo cepillarse, la técnica adecuada, les dimos los cepillos, pero no comprendimos cuál era el contexto que estaba detrás, familiar, escolar, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando no está contextualizada una recomendación, un proyecto terapéutico, un plan de tratamiento, etcétera, etcétera, pues digamos que la posibilidad de fracaso es muy, muy alto y por lo tanto de frustración, ¿no? Y cuando uno se frustra,
tiene dos opciones. Llegar y decir, oiga, es problema mío porque no lo hice bien, o le echo la culpa al otro, ¿no? Es que es porque es pobre, es que es porque es ignorante, es porque no sabe, es porque bueno, etcétera, etcétera. Digamos que todo una cantidad de adjetivos, de justificaciones que nosotros le podemos dar a por qué no resultó algo que técnicamente ser ilógica y racionalmente está bien planteado en un documento, pero cuando nos vamos con la realidad, nos estrellamos, ¿no? Con esa realidad, con ese contexto real de las personas, pues. Y ahí es donde la salud bucal, pues se hace un poquito, se hace difícil llegar y concretarla, ¿no? Y entonces, por eso aparece esta fotografía que está allí en el medio, que como bien nos decía la doctora Diana, yo creo que fue muy perspicaz en el detalle, y es una boca. Yo cuando estaba armando esta diapositiva puse odontología en el Google, en el Google. Ahí me puse a googlear para armar estas cuestiones. Puse odontología y me aparece esto, ¿no? Ontología estética creo que fue que puse. Y me apareció esto. La cuestión es, pero miércoles, cuando uno googlea y sale odontología, y aparece esto, y no aparece esto otro que está alrededor, bueno, ¿cuál es la idea de odontología entonces que estamos teniendo? ¿No? Si la ontología real, la que debería ser contextualizada, la que está ajustada a las condiciones de vida, a que la gente en verdad pueda llegar y hacer las cosas que podría ser por su salud bucal, ajustada a su contexto, no es parte de la salud bucal, entonces, ¿en dónde nos estamos centrando? Y pareciera, como dice la doctora Diana, es en lo que está en la teoría, en el libro, o en lo que nos dice alguien que está bien, ¿no? Que es lo correcto, que es lo bueno, que es lo hermoso, que es lo bonito. Alguien nos está diciendo, oiga, vea, una boca buena, una buena boca, una boca bonita es esta, que es la de la modelo, que tiene los dientes de cierto color, que tiene cierto tono, que la boca tiene ciertas condiciones, y eso uno podría decir, bueno, ahí yo podría ponerle, usted, allá en la Universidad del Valle, yo sé que tienen estudios muy interesantes, por ejemplo, sobre temas de raza, ¿no? Bueno, y allá tienen ¿cómo es que se llama, Bruno? Hay un estudio que ustedes, de alguna facultad, se me fue ahorita el nombre del docente, en donde llegan y hacen utilizan una serie ¿cómo se llama? De plantillas como de color, de raza, y muestran cómo, digamos, el acceso a ciertos recursos o ciertas formas de entender, digamos, las desventajas o ventajas que se tiene en el mundo, tiene que ver con el color de piel. Bueno, esto aquí voy con la foto del centro, y es que, bueno, allí pareciera que la boca ideal tiene unas características estéticas de raza, y si le ponemos más determinantes, podríamos decir también de clase social. Uno no pensaría que una boca de estas o rápidamente uno lo que está pensando es que no es de un barrio popular, ¿no? Eso significa que las bocas hermosas, correctas, buenas, pareciera que están ubicados en ciertos lugares, ¿no? Pero de nuevo la contrastamos con el resto, y esas otras bocas que son las reales también. Esto no quiere decir que la del centro no sea real, pero es de un segmento de la población muy particular. Esas otras bocas, ¿qué son? No son buenas bocas, no son hermosas, no son bonitas. ¿Qué son entonces? ¿No? Queremos entonces llevar a todas esas otras bocas que están alrededor a esta boca que está en el centro. Esta es nuestra boca ideal, nuestra boca de texto, y queremos entonces llevarlas allá.
o la salud bucal debe llegar y entender que, y la odontología más bien tiene que entender, o esa es un poco la apuesta, que esta diversidad de bocas que hay está muy ligada a esa diversidad de contextos, esa diversidad de vidas que hay detrás y de condiciones materiales, simbólicas, etcétera, etcétera, que hay en este conjunto de fotografías. Eh, eh, am, bueno, yo lo dejo por ahí. Esa es una primera reflexión que quisiera llegar y rescatar. Bueno, con esto entonces vamos a esto de atención primaria en salud. Entonces, ¿qué dice el texto sobre atención primaria en salud? Esta es la definición de texto, la que está en Alma Ata sobre, bueno, ¿qué es eso? Pero de nuevo, ahí hay un tema de una cosa es el texto y otra cosa es lo que se hace, ¿no? Entonces, lo leo súper rápido. Ahí ya está. Pero lo leo, es asistencia sanitaria esencial basada en métodos y tecnologías prácticos, científicamente fundados y socialmente aceptables, puesta al alcance de todos los individuos y familias de la comunidad mediante su plena participación y a un costo que la comunidad y el país puedan soportar en todas y cada una de las etapas de su desarrollo con un espíritu de autorresponsabilidad y autodeterminación. La atención primaria forma parte integrante tanto del Sistema Nacional de Salud, del que constituye la función central y el núcleo principal, como la del desarrollo social y económico global de la comunidad. Bien, aquí lo que vemos es una cantidad de cosas que en la teoría suenan muy bien, pero que deberían llegar y tener esa aplicación justamente de esto otro que recién estábamos hablando, ¿no? Ese contexto complejo, esas tensiones que hay acá, tensiones que nos recuerda la doctora Diana entre cuestiones de clase, de raza, de género, ¿no? Lo que estamos hablando es el trabajo reproductivo y productivo en un lugar de generación, tema entre los viejos, las viejas, los jóvenes, esa fragmentación que hay allí, pensar que hay un estigma de ser viejo, ¿no? O de ser vieja, el estigma de ser indígena, y eso es supremamente tensionante y todo eso le está pegando a la salud bucal, ¿no? De nuevo, por lo que estamos hablando, hay ciertas bocas que pareciera que son las correctas, pero y las otras no. Y entonces, esta atención primaria en salud que está aquí definida en este texto, debería incorporar entonces justamente esa mirada que le estamos proponiendo. Sí, es asistencia sanitaria esencial basada en métodos y tecnologías prácticos, científicamente fundados y socialmente aceptables. Bueno, pero ¿y el otro dónde aparece? Pareciera que es cuando habla de puesta al alcance de todos los individuos y familias de la comunidad mediante su plena participación. Pero, ¿qué significa plena participación en atención primaria en salud? ¿Qué significa plena participación en odontología? ¿Qué significa plena participación cuando uno va a un barrio, cuando va a un colegio? ¿Qué significa plena participación cuando llega una mujer con su hijo, una mamá con su hijo al consultorio? ¿Qué significa plena participación cuando estamos atendiendo a un paciente en el sillón? Digamos ¿qué significa eso? ¿Cómo echamos a andar entonces eso que estamos hablando antes del contexto, que hay una diversidad, que la gente debería participar entonces justamente en lo que le está pasando en su boca, en sus necesidades, etcétera, etcétera, para no remitirse únicamente a la boca de la modelo, para no cerrarnos a esa boca, sino ampliar a todo eso otro? La cuestión es eso en la práctica, ¿qué es? ¿Qué significa? ¿No? Y por eso entonces aquí en la diapositiva puse a la derecha esto que estamos, pareciera que en odontología y en las facultades de salud y bueno, en el trabajo en salud en general, no solamente en la academia, sino también en la odontología en general, pues tenemos un poco de cabeza esto de la teoría, de la relación entre teoría y práctica. Y ya lo voy a relacionar con lo anterior, y es que pareciera que para nosotros la práctica, o sea, la práctica odontológica,
es simplemente la aplicación de la teoría. O sea, hay algo en un texto, de nuevo, un texto que nos dice esto es lo bueno, esto es lo bonito, esto es lo hermoso, esto es lo correcto. Y lo que yo tengo que hacer en la práctica es, bueno, yo cómo aterrizo eso que está en la teoría, que está bien, que lo valoro como lo bueno y lo aterrizo en la práctica, ¿no? Entonces, hay alguien que escribió un texto, no sé dónde, en Estados Unidos, en Canadá, en la Universidad del Valle, en la Universidad del Bosque, escribimos ese texto y nosotros vamos a el gerontológico, al centro noche, a la comunidad indígena y digo, vea, señores, aterricemos esto, vamos a aplicarlo. Y entonces consideramos y evaluamos que hicimos una buena odontología si lo que se aplicó corresponde con lo que está en el libro. Y ahí hay un problema. Y ahí hay un problema. Cuando pensamos que la práctica es una teoría aplicada, eso nos limita mucho todas las posibilidades que hay, toda esa diversidad de bocas, esa diversidad de vidas que hay, porque el que escribió eso que está en la teoría, pues seguramente partió también de cierta idea de lo que son las bocas, cierta idea de lo que es hermoso, cierta idea de lo que es la salud bucal, cierta idea de la odontología, muy en su contexto, en su espacio, en su lugar. Pero cuando vamos a este centro noche, un habitante de calle, persona mayor, y muchos de ellos era priorizado, por ejemplo, para población LGTBI. Entonces son personas mayores, habitantes de calle LGTBI. ¿Cómo trabajas eso? ¿Cómo le aplicas eso que está en la teoría? Pues no, si estamos pensando que lo bueno es aplicar la teoría, estamos fallando. La cuestión es, bueno, ¿cómo más bien, qué es lo que sucede en la práctica para llegar a justamente con esas otras personas que están allí, que tienen su conocimiento, que conocen en qué consiste ser habitante de calle y cómo entonces, siendo habitante de calle, me puedo cuidar mi boca o no? O me puedo cuidar mi cuerpo o no. O sea, ¿qué tiene a disposición un habitante de calle para cuidarse así? Yo lo sé, el libro lo sabe, pues lo sabe él, ella, ¿no? Lo sabe. La cuestión entonces, esa persona es experta en su vida, es experta en llegar y cuidarse, pues ha sobrevivido en la calle son personas mayores, 60, 70 años, son expertas en cuidarse y yo le voy a enseñar cómo cuidarse. Espérate, eso no quiere decir que mi conocimiento no valga. La cuestión es que esa persona tiene un conocimiento sobre su contexto, tiene un conocimiento sobre cómo cuidarse, poco o mucho, pero es el que le ha servido para vivir, y yo tengo otro. El llegar y entonces hacer una atención primaria, una odontología, reconociendo eso, es justamente una odontología en donde entramos en diálogo entre la experticia de ese paciente o esa comunidad y mi experticia y mi conocimiento, pero ambos están a la par. Yo sé unas cosas que están en unos textos, que hay unas investigaciones, que se hicieron en un lugar y en un momento específico para poblaciones específicas, y esa persona sabe de su contexto, de su lugar, de sus condiciones, y vamos a entrar en diálogo. Vea, yo sé esto, ¿usted qué sabe? Dialoguemos. Entonces, la idea, digamos, es en una atención, digamos, para resolver los problemas de atención en salud bucal, por ejemplo, estos que tenemos acá, deberían poner el foco en otro lado. Entonces, vamos avanzando. Acá, los problemas en la atención en salud bucal, en general se pueden plantear, digamos que podrían ser estos en términos generales. Voy a dar un pasito allí. De lo que veníamos conversando. Por un lado, la atención en salud bucal tiene estos problemas podrían resumirse a grandes rasgos a nivel nacional y puede ser hasta, bueno, no, a nivel nacional. Hay unos retos epidemiológicos de la salud bucodental.
sea, se siguen enfermando nuestras poblaciones por las mismas enfermedades que son prevenibles. Lo sabemos, los odontólogos lo sabemos que son prevenibles y sin embargo, a pesar de ser prevenibles, pues no está funcionando. Nosotros en el bosque y seguramente ustedes también en el valle hay espacios de práctica comunitaria que llevamos trabajando 20, 30 años y siguen llegando los niños más o menos con los mismos problemas que hace 20 o 30 años. Eh, bueno, ahí hay un reto, o sea, ¿por qué están llegando si es prevenible y hacemos una cantidad de cosas impresionantes y sin embargo no son eficaces? Ahí está un poco lo que estábamos hablando antes, ¿no? Y que lleva a la frustración, a miércoles, aquí que, pero también a generarnos preguntas. El camino que hemos recorrido tal vez no es, si no está funcionando, pues no podemos seguir intentando hacer lo mismo y tener distintos resultados. Tenemos que pensarle por otro lado. Hay problemas de inequidad también, entonces lo charlamos con la primera diapositiva, la doctora Diana yo creo que lo identificó bastante bien, pues dependiendo de la posición social de nuestras poblaciones, pues van a tener ciertos determinantes distintos, ser rico, hombre, blanco, con estudios, joven, ¿no? Heterosexual. Y otra cosa es como estas personas mayores con las que estábamos trabajando, población LGTBI, personas mayores, habitantes de calle, pobres, etcétera, etcétera, ¿no? Sin hogar, sin familia, o con familias, digamos, que los han abandonado, pues se esperaría, digamos, que las condiciones de salud bucal son distintas y por supuesto que son distintas, ¿no? La cuestión entonces es que sabemos que están esas inequidades, ¿qué hacer, ¿no? Pero además hay baja cobertura. El sistema de salud, en términos de cobertura de la seguridad social, es mucho más baja de lo que uno esperaría. ¿Qué está pasando para que, a pesar de que el financiamiento pareciera que aunque sea, está cubierto, digamos, en términos financieros, pero la gente o no asiste o no es suficiente, o hay barreras de acceso para que la gente se atienda sus problemas. El plan de beneficios es amplio, pero bajo uso, ¿no? Eso, lo que nos decía el Ministerio y la Secretaría de Salud de Bogotá, por ejemplo, es que muchas de las medidas preventivas, digamos, el llegar al 10% en términos de medidas preventivas para la población es todo un reto, cuando debería ser del 100%, y sin embargo solamente llegamos al 10%. Pero además, cuando llegamos a ese 10%, como les decía en estos escenarios de práctica que nosotros tenemos, que llegamos con medidas preventivas, pues, la eficacia es muy baja. Bueno, aquí hay algo que no nos está funcionando. Además, hay una fragmentación de los servicios de salud bucal entre el odontólogo general y el especialista. Entre los especialistas hay todo un tema, digamos, de diálogo entre especialistas muy fuerte. Hay también entre profesionales, el colegaje nuestro en en algunos grupos puede funcionar, en otros no tanto. El colegaje nuestro es relativamente débil y eso pues también tendrá sus implicaciones o sus expresiones, por ejemplo, en todas las organizaciones gremiales que tenemos. Pues la cuestión es el colegaje que nos sirve a las personas a los odontólogos que atienden en sus propios consultorios, por ejemplo, para hacer trabajo entre distintas especializaciones, es muchas veces muy complicado, ¿no? O no hay muchas opciones tampoco. Bueno, etcétera, etcétera. Peor, digamos, la fragmentación entre odontología y general, o entre odontología individual y los servicios colectivos, ¿no? Entonces, ahí además hay una fragmentación en ese sentido y la baja eficacia que tenemos y que ya hemos señalado. Yo quisiera de nuevo, Juan Pablo, si se pudiera escuchar de nuevo a algún participante sobre cuáles son esos problemas en la atención, cuidado en salud bucal que ustedes viven.
de pronto una o dos personas, de nuevo, si ojalá algún estudiante pueda decir, vea, que ya esté en la clínica o que haga algún tipo de trabajo comunitario de ontología comunitaria, ontología o salud pública, que nos pudiera contar, bueno, a partir de su experiencia, estos problemas que yo he narrado, ¿ustedes lo ven, no lo ven? ¿Qué otro que yo no haya visto o que no les haya planteado, ustedes rescatarían y que deberíamos considerar en esta conversación? Me gustaría escucharlos. Los micrófonos ya están activados. Gracias, Juan Pablo. Buenos días. Buenos días, Doc. Se escucha bien. Bueno, les cuento mi experiencia. Yo estoy trabajando en la Secretaría de Salud de Cali, Darién, y pues he dado unas capacitaciones en promoción de la salud oral. Uno esperaría pues que cuando uno llega a la comunidad todos capten la atención de la salud oral y entiendan toda la salud oral como uno la tiene concebida, pero muchas veces no tenemos en cuenta que las comunidades se desarrollan en entornos totalmente diferentes y tienen condiciones de vulnerabilidad y condiciones de salud diferentes que hacen que esa promoción de la salud oral sea diferente para cada persona, y muchas veces no se tienen en cuenta los cursos de vida, las condiciones, por ejemplo, de personas con discapacidad, que son las personas adultas mayores, que son condiciones que cada uno las va a manejar de forma diferente para poder promover, digamos, la salud oral en cada individuo. Entonces, muchas veces se toman de forma general y no en condiciones específicas, y no se tienen en cuenta estas características. También, por ejemplo, en el territorio es muy difícil llegar a toda la población. Y me pasó, por ejemplo, esta semana con unos niños de una institución educativa que les estaba dando una charla precisamente de promoción de la salud. Y son niños que estaban en rangos de 14 y 15 años y me decían que nunca habían ido al odontólogo. Y se supone que están en un colegio donde ya les habían dado promoción de la salud oral, pero nunca habían tenido acceso a este servicio. Entonces, muchas veces no tenemos en cuenta todas estas condiciones. No, muchas gracias. Sí, justamente eso, lo dijiste en un minuto, digamos, resumiendo muy bien y además aportando en varias cosas. Y rescato lo siguiente, Doc. em, por un lado, digamos, hay unas barreras de acceso muy fuertes a los servicios de salud bucal, y muchas veces pasa, por ejemplo, lo que estás diciendo, oye, si está en un colegio, hay profesores, el sector educativo, y eso es una pregunta que nos hacemos nosotros, ¿no? El sector educativo no debería llegar y considerar la salud como un tema importante, o sea, y lo decimos los odontólogos, con un dolor de muela nadie estudia. ¿No? Y sin embargo, según el caso que estás presentando, pues pareciera que eso para el colegio no es un tema, ¿no? Ahora, claro, y la pregunta me imagino que uno se podría llegar y hacer es, bueno, ¿y cuál es el papel del odontólogo allí? ¿Cuál es el papel de los servicios de salud bucal allí? ¿Qué podríamos hacer nosotros para que dentro de los colegios, pues el tema se convierta en un tema, se convierta en la agenda, ¿no? Para que los niños cuando lleguen entonces al odontólogo no lleguen con esas condiciones tan malas en términos de patológicos, digamos, ¿no? Y la gran cuestión es, bueno, ¿qué es lo que está pasando en ese colegio en particular para que eso no suceda? Porque si vamos a otro colegio, sí sucede.
hay otros colegios y seguramente también, si yo te pregunto, Doc, también lo que estás diciendo, habrán experiencias en otros colegios en donde el tema de salud bucal o el tema de salud está puesto en la agenda y no y puede ser porque, por muchas razones, pues porque hay una docente súper entusiasmada en el tema, porque hay un rector, una rectora que le mete mucho la ficha, que porque hay unos, de pronto una organización de padres que ponen el tema en la agenda, porque los mismos estudiantes se han apropiado de esos temas. O sea, ¿qué es lo que hay en otros colegios? ¿Qué es lo que ha pasado allá como para que el tema sí esté allá? Y nosotros, ¿qué podríamos hacer para que eso que ha sido exitoso de pronto en otros lados, ver si en estos otros colegios, en los gerontológicos, etcétera, etcétera, esto pueda llegar y suceder? Pero debo conocer entonces en qué consiste ese colegio, ¿no? De nuevo, y creo que lo estás diciendo tú. ¿Qué es lo que hay detrás de ese rector? ¿Qué es lo que hay detrás de ese grupo de profesores del colegio? ¿Qué hay detrás de los voluntarios del colegio? ¿Qué hay detrás de la asociación de padres? O detrás de esos niños, niñas, de los administrativos del colegio, para que eso pueda llegar y funcionar. ¿Cuál es esa historia que hay ahí detrás que yo debo llegar y comprender, no para juzgar, sino para llegar y decir, ah, bueno, oiga, por esas historias que hay allá detrás, puedo llegar y entender por qué acá está funcionando, ¿no? Y tratar de hacer algo con eso. Entonces, a partir de esos problemas, pero también de lo exitoso puede llegar y funcionar. Quisiera eh, señalar algunas cositas a partir de esto de la atención primaria en salud, que esto es lo que hemos venido trabajando un poco con el ministerio. No voy a profundizar en esto, pero sí quisiera ponerlo como sobre la mesa. Y es que operativizar la atención primaria en salud, un poco lo que hemos venido diciendo, desde la teoría y desde la teoría de Barbara Starfield, que, ojo, acá lo que estamos diciendo, la teoría es muy importante, pero toca darle la dimensión a la teoría. La teoría, lo que nos dice Bárbara Starfield sobre estas dimensiones de atención primaria en salud, que es lo que tenemos acá a la derecha, pues es una teoría que eso pues lo hace Bárbara Starfield en Estados Unidos en los años 90 y 2000, digamos, ¿no? 80s, 90s, una persona experta en ese tema que aportó muchísimo. La cuestión ahí es, bueno, y eso en el contexto colombiano, ¿esto qué? Esto nosotros cómo no podemos llegar y intentar aplicar esto en el contexto colombiano. Tenemos que hacerle una relectura de esas dimensiones, no desconocer toda esa experiencia de Barbara Starfield, pero tenemos que llegar y darle esta cuestión práctica, esas dimensiones de atención primaria en salud. Entonces, ¿qué es lo que dice Bárbara Starfield? Bien, Bárbara Starfield llega y dice, vea, para que eso, que es la atención primaria en salud, que pueda funcionar, debemos entender algunos de estos enfoques, estas dimensiones, perdón. Y estas dimensiones, que son estas 8 que están acá, las voy a señalar muy rápido, bueno, lo primero que debemos tener en la cabeza, para llegar y saber si se está haciendo atención primaria, según Bárbara Starfield, es, bueno, que haya medidas de accesibilidad y de primer contacto adecuadas, ¿no? Y deberíamos entonces pensar, bueno, en nuestro servicio de salud bucal, en la facultad, en la clínica de la facultad, ¿cómo es que acceden los pacientes? ¿Cómo se establece el primer contacto con esos pacientes? ¿Qué se le dice? Este, cuáles son las concepciones que tiene el paciente acerca de esa clínica? ¿Por qué llega allá? Y entonces uno empieza, digamos, a tener algunos cuestionamientos. Muy rápido, en el bosque, por ejemplo, muchos de los pacientes que llegan allá son o conseguidos en general son conseguidos por los estudiantes, no son remitidos, sino son conseguidos por los estudiantes y terminan siendo, llamémoslo, propiedad de los estudiantes. Y entonces eso genera, pues, digamos,
un cierto modelo de atención que nos tendríamos que preguntar qué tan bueno es para el paciente. Seguramente es bueno para la calificación del estudiante, pero no es, seguramente no es bueno para el paciente. Eh, si el estudiante lo consigue y le va a pagar, por ejemplo, su tratamiento, ¿qué tanto entonces esas condiciones de vida del paciente, pues la va a considerar el estudiante para diseñar mejor un proyecto terapéutico? ¿No? Para definir un plan de tratamiento, si lo que él necesita o ella necesita es hacer tantas obturaciones o tantas, ¿no? Lo que me interesa es esto, no tanto las condiciones en las que esa persona llega y vive. Eso no quiere decir que sea lineal, ¿no? Pues obviamente va a depender lo que tenga el estudiante en la cabeza y hay una serie de negociaciones con el paciente que permitirá muchas cosas allí. Pero como se diseña el acceso y como se diseña el primer contacto en una clínica, en un consultorio o en un colegio, cuando estamos o con un gerontológico, pues va a definir mucho de esa atención primaria en salud como es. Dos, la longitudinalidad y continuidad. Tenemos en mente nosotros, y un poco va hacia allá el tema, que el paciente que nos llega a la clínica, que nos llega a, sea de la universidad o el nuestro propio, nuestro consultorio o el servicio público donde trabajemos o el colegio nuevamente que estamos haciendo comunitaria, queremos que esos pacientes que están allá duren con nosotros por cuánto tiempo. O sea, o solamente nos vamos a centrar en, vea, la necesidad del paciente es una cavidad, por lo tanto el tratamiento es ponerle su obturación y se acabó, chao, nos vemos y hasta cuando le vuelva a doler. O sea, ¿qué perspectiva temporal tengo yo? Porque estamos hablando de longitudinalidad, un tema de tiempo, que esos pacientes estén con nosotros. ¿Y qué hacemos frente a eso? ¿Qué herramientas tenemos nosotros para llegar y hacerlas? ¿Somos conscientes de esas herramientas? ¿Las planeamos o lo dejamos pues cuando esa persona le vuelve y le duela, que venga? ¿No? Consideramos entonces esa necesidad del otro, su perspectiva, sus condiciones de vida para definir esas herramientas o no. Ya, entonces, la otra es esta idea de longitudinalidad y continuidad. Tercero, la integralidad. Bueno, ¿qué gama de servicios entonces nosotros tenemos a disposición para ese paciente? Y nosotros no como individuos, sino como servicio, o es más, como red de servicios. Y entonces nosotros no podríamos, frente a las necesidades de los pacientes que siempre son complejas, siempre son muy diversas. La integralidad de servicios implica, pues, servicios desde educación o prevención a atacar factores de riesgo hasta pues rehabilitación, etcétera, etcétera. O sea, esa gama de servicios debería estar disponible para ese paciente. La cuestión es que no siempre yo puedo llegar y prestar eso. Es más, es imposible prestar eso, ¿no? Bueno, y entonces yo cómo le garantizo a ese paciente que pueda acceder una vez entre a mi servicio, después pueda llegar y acceder a los otros servicios que necesita según su necesidad. O sea, ¿qué se ha planeado para que eso suceda? ¿No? ¿Cómo eso puede llegar y funcionar? ¿Cómo sería entonces un equipo de trabajo que esté propendiendo a la integralidad en la clínica, por ejemplo, de la universidad o si estoy en el colegio, si estoy en el gerontológico? Este, eh, si yo estoy en el colegio, estoy haciendo prevención, educación, yo qué hago, qué mecanismos puedo llegar y tener en mente o qué debo hacer o debería hacer algo para garantizar esa integralidad de ese paciente. Y eso implica entonces seguramente un, tra- un trabajo y hasta un trabajo de pronto no con otros sectores, aunque probablemente sí, pero sí con otras instituciones. Y eso implica unas competencias muy importantes para el odontólogo que desbordan el estar sentado en el sillón. La coordinación se refiere a, bueno, si tenemos todos estos servicios a disposición,
del paciente, ¿qué mecanismos tengo yo para, para cumplir el objetivo que tenemos común entre todos? ¿No? Yo cómo me voy a poner de acuerdo con el cirujano cuando referirle al paciente, remitírselo, cuándo se lo envío, por qué, bajo qué condiciones se lo envío, cómo garantizo que llegue y que no haya una barrera de acceso, qué información necesita el cirujano, y cuando termine el cirujano me lo va a devolver o no me lo devuelve y él se queda con el paciente. ¿De quién entonces es el paciente? ¿No? Entonces, la coordinación implica una serie de herramientas que están dirigidas a articularnos entre los distintos profesionales, pero siempre teniendo de nuevo en cuenta a esas necesidades y esas condiciones de vida del paciente. Esas condiciones de vida del paciente, y acá uno podría pensarlo en términos de equipo de trabajo, esas condiciones en las que vive ese paciente en términos materiales, etcétera, etcétera, lo que hemos venido hablando, pues eso debería ser competencia del odontólogo general, por ejemplo, ¿no? Debería tener muy claro eso para que pudiera llegar y ser el articulador con los otros profesionales de la salud, con los otros especialistas. Entonces, termina siendo el odontólogo general un profesional que su especificidad, y por lo cual los especialistas lo verían y lo apreciarían como un odontólogo muy legítimo, es porque comprende no solamente las necesidades, las patologías, sino las condiciones de vida, y ajusta entonces todo su proyecto terapéutico y su relación con otros profesionales porque conoce ese contexto. Y entonces va a poder decirle al cirujano, bueno, vamos a hacer la cirugía, pero pilas, negociemos estas y estas cosas porque las condiciones de vida de ese paciente son estas y estas y estas, y no se puede hacer cualquier cosa. Está muy bien la cirugía del libro y se tiene que seguramente hacer técnicamente muy bien hecha, pero las formas, digamos, como se llega a esa cirugía, pues van a depender mucho de las condiciones de ese paciente para que pueda llegar y, por ejemplo, adherirse a las recomendaciones previas a la cirugía o después de la cirugía para que sea exitosa. ¿No? Si no, entonces pues se hace la cirugía muy bien, pero el paciente no vuelve después para llegar y retirar puntos. Tengo ni idea, estoy inventando cosas ahora. Entonces, la cuestión es que el odontólogo general podría ser un enlace articular o debería cumplir esa competencia de enlace articulador en un equipo de trabajo que algunos le han llamado equipo matricial. Bueno, lo otro es intersectorialidad. Bueno, ya una de las doctoras ahorita que intervino nos decía, bueno, en el colegio, a pesar de que llevan en el colegio no sé qué tantos años y las condiciones de salud bucal son pésimas y no hay ningún trabajo con salud. Bueno, o lo que les planteé ahorita del centro noche, estas personas llevaban no sé cuántos años asistiendo a este centro noche y no había una articulación entre el centro noche o en el caso del colegio, con la EPS o con los prestadores de servicios públicos o privados. Y se necesita es un articulador. Y nosotros lo que mostramos ahí en esa experiencia con las personas mayores es que necesitaban era un articulador que pusiera a dialogar las dos instituciones, porque estaban los servicios, estaban los beneficios, pero necesitaba una articulación entre sectores. No había un problema económico, no había un problema administrativo. O sea, todo estaba listo para poder llegar y darse, y sin embargo, pues no se hacía. Bueno, porque necesitaban a alguien que permitiera esa articulación. No siempre es tan fácil, obviamente. Pero la cuestión y lo que quiero plantear acá es que la intersectorialidad, si se quiere hacer atención primaria en salud, es una cuestión muy, muy, muy importante, aprender a trabajar lenguajes distintos, educación, salud, gobierno, etcétera, etcétera. Enfoque comunitario y territorial, pues buena parte de lo que estamos hablando es justamente eso. Ahí vendría todo el tema de participación, de ese enfoque comunitario, de entender esas condiciones de vida de la gente enmarcados en una cuestión que es el territorio, ¿no?
Bueno, eso también es toda una discusión sobre qué es el territorio, y los lentes que me debo poner para poder llegar y aproximarme a ese territorio. El enfoque familiar, también, pues muy importante, que ya lo hemos venido hablando, cómo debemos entender esa familia, más allá de que todos los miembros de la familia vayan a mi servicio, que esa es una opción y está muy bien. El enfoque familiar, creo yo que significa, es que yo debo, frente al paciente que está allí, debo comprender cuál es la dinámica familiar que hay, para lograr los objetivos de salud bucal que tenemos, ¿no? Debo comprender entonces cuáles son las relaciones, y eso le debería ser el ontólogo general, ¿no? Como enlace articulador, cuáles son las relaciones entre los distintos miembros de la familia, la conformación familiar, las formas como se distribuye el cuidado, por ejemplo, dentro de la familia, eh, las tareas de cuidado, quién las ejerce, el trabajo productivo, el reproductivo. Ahí las perspectivas de género son muy, muy importantes, nos dan muchas pistas en eso, para poder llegar y hacer un plan cualquiera, desde educación, pasando hasta ortodoncia, cirugía, etcétera, etcétera. Debemos tener en la cabeza en qué consiste esa familia, para ver si el joven que se hace la ortodoncia va a seguir yendo a la ortodoncia porque por la forma como se cuida dentro de esa familia. Si no, pues ni empecemos el, ¿qué? El tratamiento ortodóntico, si vemos que la familia no va la forma como está configurada la familia, pues digamos que va a ser un fracaso. Y eso alguien lo tiene que llegar y saber. El ortodoncista seguramente lo debería tener esa competencia, y seguramente así es, algunos de manera más intuitiva, propio, digamos, como del entrenamiento, estar trabajando con familias constantemente y con jóvenes, pero también debería haber una formación en competencias de análisis de familia, para poder llegar y comprender eso, y que no sea tan intuitivo, tampoco, ¿no? O sea, hay una relación entre lo intuitivo y la capacidad de reflexionar sobre el papel de la familia ya. Y por último, pues la orientación cultural y diferencial, que también lo venimos señalando, y es que debemos considerar entonces cómo las personas pues le dan sentido, significan, representan, pues, y qué prácticas hacen para cuidarse y para atenderse y para enfrentar su problema de salud bucal. Es muy distinto cómo una persona entiende un problema de salud bucal, que nosotros como odontólogos. Nosotros, cuando eso lo veíamos un poco en el diplomado, cosa que a mí me pasó en particular, digamos que la cultura odontológica, cuando estamos en la escuela de odontología y estamos en la facultad de odontología, pues nos entrenan a ver ciertas cosas y no a ver otras. Y eso es toda una forma de ajuste cultural de los odontólogos. Y yo me acuerdo que en la universidad, pues de tanto ver bocas, pues yo la primera cosa que yo veía cuando conocía a alguien era verle la boca. No le veía los ojos, no le veía las orejas, no le veía, no, le veía la boca. Alguien llegaba y me presentaba y veía la boca, y después empezaba a ver el resto. A lo que voy con el ejemplo, y eso pasa en todas las profesiones, ¿ah? En enfermería, por ejemplo, les pasa mucho que en esos años empiezan a ver son las venas, por ejemplo, ¿no? Bueno, ese tiene buena vena, bueno, qué sé yo. Cada profesión va entrenando la mirada sobre algún lado, pero las comunidades también ven cosas y no ven otras, ¿no? Cuando nosotros vemos el sistema estomatognático, ellos ni siquiera saben qué palabra es esa y no la están viendo. Nosotros cuando vemos un diente, vemos no solamente la corona, sino la raíz. No la vemos, pero sí la vemos. O sea, sabemos que ahí está y más o menos en qué consiste, y cuando está en la boca, que eso está allí. La comunidad ve otra cosa, no ve eso. Ve el diente de leche, ve qué sé yo, ve otras cosas. Y entonces la orientación cultural en atención primaria es, bueno, y eso que yo veo,
y eso que yo no veo, pues cómo la orientación cultural es cómo entramos en diálogo con eso que ve la comunidad, los pacientes. Eso eh, es distinto como lo conciben las personas mayores, el edentulismo, que un joven. Eh, bueno, cada uno, digamos, como individuo puede estar viendo cosas distintas, pero también como grupo, ¿no? Y eso nosotros lo deberemos considerar cuando estamos haciendo atención primaria en salud. Y entonces, llegamos a esta idea de la odontología ampliada después de todo este recorrido. Y concretemos entonces qué es de odontología ampliada. Pues odontología ampliada para mí, digamos que puede llegar y a diferencia de la clínica, digamos que en donde la clínica se hace referencia más como a la clínica tradicional, digamos, a la ortodoxa, donde su objeto de trabajo es el diente, ¿no? Y por eso la clínica, yo cuando estaba googleando también para hacer la presentación puse odontología clínica, no me acuerdo qué puse. Y me salió una de las primeras imágenes es esto, o sea, para mucha gente y para Google, la odontología es el diente, ¿no? Es esta gráfica, eso es eso. Y eso es lo que nosotros muchas veces tenemos en la cabeza. Y los que no tocan ese diente, pues no son odontólogos, son otra vaina. Este, eh, um, eh, eh, y la clínica entonces tiene ese objeto de trabajo y por lo tanto las tecnologías, y acá estoy siguiendo un poco el recuadro azul, en la clínica las tecnologías son las apropiadas para trabajar sobre ese objeto, ¿no? Que va desde la fresa hasta el libro sobre cariología, ¿no? Que aplica sobre ese diente. Todos esos conocimientos, que algunos hablan de tecnologías blandas duras, por ejemplo, sobre esos temas, o tecnologías duras, pues son los que se aplican sobre ese diente y se tienen que llegar y trabajar allí en la clínica. La finalidad del trabajo, pues después de ver una cavidad, una patología, aplicarle la fresa o hacer la obturación bajo ciertos textos que dicen qué es lo que se tiene que hacer, pues la finalidad del trabajo es la cura, es curar, ¿no? Y pues digamos que la relación que se establece entre el odontólogo y el paciente es una relación pues muy vertical, ¿no? Yo soy el que tengo el conocimiento sobre este objeto que es el diente, sé cuáles son las tecnologías apropiadas, sé cómo llegar y usarlas y sé cómo curar. Y un odontólogo exitoso es el que sabe curar. Y entre más compleja la curación, pues más exitoso es el odontólogo. Y eso es una clínica que ha servido muchísimo, es la que hemos aplicado hasta ahora. Por supuesto que es muy, muy importante lo que se hace, pero es insuficiente, ¿no? Hay algo que, como hemos dicho, hay algo que hace falta, ¿no? Algo que hace falta. La segunda, que sería la clínica degradada, que como ustedes ven ahí en el gráfico, pues lo que yo quería representar era más que todo, es que pasamos, digamos, de un objeto de trabajo que es la patología, es más bien a la producción, ¿no? Y es cuando nos metemos muchas veces, entonces, nuestra preocupación no es la cura, sino producir más. Y entonces ahí empiezan a haber una cantidad digamos, es una clínica distinta, ¿no? Es una clínica distinta, es una clínica degradada en el sentido de que ya ni siquiera está puesto el foco de pronto en la misma patología y en la cura, sino en producir y vamos a producir a destajo muchas veces, ¿no? Las, las tecnologías que se usan, entonces ahí es una preocupación por mayor producción. Entonces, bueno, ¿cuál puede ser la tecnología que me produzca o que me ayude a producir más con menos o más rápido? La finalidad del trabajo entonces es hacer mucho más eficiente y lo que no es eficiente pues no es bueno.
Y eso muchas veces entra en contradicción con la clínica, ¿no? Si alguien está muy preocupado es en un clínico en la patología, pues no importan los recursos, lo importante es llegar y curar a ese paciente que tiene ese problema y el recurso es lo de menos, tenemos que curarlo. Si no tiene recursos, pues para pagar, pues no, que no pague, ¿no? Porque lo importante es curar esa patología a ese paciente. Eso pensaría alguien de la clínica. De la clínica degradada diría, no, qué pena, pero si necesitamos eficiencia, ¿no? Necesitamos recursos, etcétera, y necesitamos ir hacia allá. Es digamos, una clínica en ese sentido, en donde las relaciones sociales, por ejemplo, es entre un odontólogo, que es un operativo, es un operario, opera una serie de cosas, y un cliente y que también se genera una serie de tensiones allí que en el diplomado que les comentaba del bosque veíamos que cuando se cambia esa relación odontólogo-paciente a operario-cliente, pues muchas veces funciona el cliente como cliente, ¿no? Y el cliente tiene la razón y eso entonces genera, por ejemplo, que muchos pacientes, clientes más bien, les digan a los odontólogos qué es lo que tienen que hacer. Y eso genera unas tensiones brutales, ¿no? Unas tensiones muy, muy importantes sobre qué es lo que se tiene que llegar y quién decide y quién tiene el poder en la clínica. La, Obviamente lo que nosotros estamos proponiendo considera la clínica, o sea, el objeto de trabajo tiene que ser lo biológico, obviamente, es el diente en buena medida, pero no solamente eso, ¿no? Y allí entonces es donde entran otro tipo de objetos de trabajo. Sí está el diente, está la boca, pero también está la subjetividad, está la otredad, está eso que está detrás que no alcanzamos a ver. Está esa familia, y nosotros deberíamos entonces en ese sentido tener tecnologías apropiadas también para comprender y, si es el caso, transformar no solamente el diente, sino también esa subjetividad, esas condiciones familiares, esas relaciones comunitarias, esos espacios territoriales. Deberíamos tener las tecnologías apropiadas. De nuevo, si pensamos en la clínica degradada, estamos pensando en individuos, en una relación odontólogo-paciente como individuos. En la odontología empleada no, es imposible, porque claro, acá estamos hablando de condiciones sociales, familiares, subjetivas, simbólicas, y es imposible entonces en la odontología amplia pensar una relación odontólogo-paciente. Acá estamos hablando entonces de equipos de trabajo que tienen entonces una perspectiva intersectorial, una perspectiva de enfoque diferencial, una perspectiva que entonces es un grupo de trabajo amplio, equipos matriciales, etcétera, que intervienen o que su objeto de trabajo es desborda, digamos, al, al diente, ¿no? La cuestión ahí es, le puse un signo de interrogación, y me gustaría de pronto escuchar a alguien, es que a partir de lo que hemos conversado, ¿qué imagen le pondrían ahí? No sé si alguien quisiera, no sé, describirla, pues no, lo óptimo sería que pudieran mostrarla, pero aunque sea describirla, ¿qué imagen ustedes, si googlearan, y pusieran odontología ampliada, no lo he hecho, pero ¿qué se imaginarían? ¿Qué imagen debería estar allí? Si la clínica es un diente, ¿no? Un gráfico de un diente, la clínica degradada es esta idea de producción. La odontología ampliada en donde se incluye al otro, en donde lo social, lo subjetivo, lo simbólico, en donde trabaja con otros. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería ese gráfico? ¿Cómo sería esa foto? ¿Qué consideran? Me gustaría escuchar de pronto una o dos personas si se imaginan algo. ¿Qué propondrían al grupo? No sé si se puede abrir el micrófono, Juan Pablo. Ya están abiertos, doctor. Listo.
Yo propondría un collage de sonrisas de todas las personas, todas las edades, todas las condiciones. Ok. Un collage de sonrisas. Me parece muy interesante eso, porque muestra justamente la diversidad, y una diversidad que está allá y que en las otras dos clínicas no, pues digamos, no se considera, o no es su gran preocupación, digamos, ¿no? Este, muy bien, muchas gracias. Eh, Quisiera entonces con eso eh, tocar este otro tema. eh, que ya lo hemos venido conversando obviamente desde un principio, que es eso de salud bucal centrada en el otro. Pues hemos venido conversando sobre pues el otro. Y cuando la doc nos dice, bueno, una diversidad de sonrisas, un collage de sonrisas, me parece súper interesante. Pero ahorita quisiera ver si a partir de esto podemos llegar y hacerle, bueno, ¿cómo sería ese collage? A ver, esa diversidad, ¿cómo podría ser esa gráfica? ¿Qué le podríamos agregar a esa gráfica, mejor dicho? Y es lo siguiente, y es que la salud bucal centrada en el otro, eh, quiere decir que tiene en el medio la otra edad. Debemos reconocer que el otro muchas veces, pues algo que cuando uno se encuentra con un otro, ese otro nos incomoda, ¿no? Cuando, qué sé yo, vamos en el coche, en el carro, vamos manejando y de pronto paramos en el semáforo y llega el que limpia los vidrios. Eh, y, eh, y cuando llega ese contacto, para uno es como que miércoles, le doy, no le doy, tengo monedas, ¿qué me va a hacer? ¿Con quién está? ¿En qué horas son? ¿Qué es lo que querrá hacer? O sea, hay una incomodidad en ese momento y uno, miércoles, ¿qué hago frente a esa situación? ¿No? Encontrarse con el otro es eso. Encontrarse con el otro es muchas veces incomodarse, y eso pasa en los colegios, en el sillón odontológico, en los hospitales. Cuando llegue el otro, que puede ser el de eso, el del semáforo, o llega un paciente que entiende la vida de otra manera y que yo no la entiendo para nada, un extranjero, ¿no? Por eso cuando muchos que hablan de la teoría de la otredad plantean el tema del extranjero, que ve las formas de una manera que yo no entiendo, ni siquiera hablan mi mismo idioma, bueno, qué sé yo. Eh, pero también dentro de un hospital, la auxiliar de enfermería, la auxiliar de salud bucal, el, el cirujano, el odontólogo cirujano, el cirujano maxilofacial. Miércoles, esto como uno, como odontólogo general, se relaciona con un cirujano. Eh, Miércoles, son formas de entender la odontología y las relaciones sociales bien distintas, y muchas veces eso incomoda. Uno no sabe qué hacerlo, o trata de lidiar con eso. O sea, el otro siempre está incomodando en algún momento, ¿no? Como dicen los coaching ahorita, nos saca de la zona de confort, ¿no? La cuestión es que muchas veces nosotros tendemos a llevarlo a la zona de confort, ¿no? Bueno, ya. eh, ¿Por qué? Pues porque nosotros siempre estamos, que es el segundo punto allí, evaluamos al otro a partir de lo que soy yo, ¿no? Yo considero que yo soy bueno, y entonces evalúo al otro desde lo propio, desde lo mío, evalúa al otro. Y entonces, el limpia vidrios que llegue ahí, entonces yo llego y digo, oiga, pero ¿por qué me está incomodando acá? No debería hacerlo, yo nunca lo hago, yo nunca incomodo, yo pido permiso, yo digo, oiga, yo no haría eso de limpiar sin avisar, sino yo avisaría antes si yo tuviera ese papel, porque estamos
evaluando desde nosotros, ¿no? Y le pedimos a ese otro, al limpiavidrios, oiga, compórtese como yo. Entonces, como no se comporta, entonces no le doy dinero. O no se comporta, entonces lo miro mal, o no le hablo, o no lo miro para que no me mire. Al no mirarlo, entonces, como si no existiera, no le bajo el vidrio, lo desaparezco, ¿no? Porque no se comporta como yo. La cuestión es, ese del vidrio, ¿qué tantos pacientes también, o qué tantos compañeros de trabajo, o en el trabajo intersectorial, o en el trabajo con la comunidad, qué tanto hacemos también eso? Evaluamos, valoramos, me relaciono con el otro es a partir de lo propio. Y si el otro hace lo que es cómodo para mí, pues entonces yo pues me siento más, ¿no? Oye, que bueno, si el otro llega y dice, no, es que los odontólogos son los que saben sobre salud bucal, la comunidad no sabemos cuidarnos. Sí, claro, yo sí sé, evalúo entonces a la comunidad a partir de mí mismo. ¿Y eso qué hace? Pues aumentar el ego, ¿no? Yo me siento cada vez más propio, y aumenta mi yo. La cuestión ahí es eh, que el otro, digamos, nunca lo podemos llegar y reducir o capturar totalmente a partir de mí. ¿A qué voy? Es que el limpia vidrios, pues yo no lo miro, le subo el vidrio, no lo miro, y él llega y le echa agua atrás, ¿no? Y empieza a limpiar. O sea, cuando yo llego y pienso que ya no va a pasar nada, empieza a limpiar allá atrás, y miércoles, bueno, pues ya lo hizo, entonces me toca empezar a buscarla a esta porque de pronto me lo raya y que no sé qué, etcétera, etcétera. O sea, a pesar de que yo quiera doblegar a limpia vidrios, pues el limpiavidrios va a tener estrategias para no doblegarse frente a mí, ¿no? Y eso pasa con los pacientes también. Yo llego y le digo a la paciente, no, mira, es que tienes que lavarle a tus niños los dientes 3 veces al día, y la paciente llega y dice, sí, claro, doctor, yo claro, lo voy a hacer, ¿no? ¿Y con qué cepillo? No, con esta, sí, claro, con ese cepillo. Pero no lo hace. O sea, no te sigue. Siempre el otro puede llegar y resistir eso que nosotros que le estamos imponiendo. Eh, la cuestión entonces es si estamos en una tensión constante con el otro, entre eso que yo quiero que el otro haga, y lo evalúo a ese otro a partir de lo que yo soy, de lo propio, y ese otro no quiere llegar y reducirse a lo que yo le estoy pidiendo, pues el otro va a resistir, ¿no? Y nuestros estudiantes lo hacen también, ¿no? El estudiante de ontología pues resiste también, ¿no? Yo le digo, oye, compórtate así, y salen por otro lado haciendo otra cosa, ¿no? Algo que yo no esperaba, ¿no? O que yo no vea, etcétera, etcétera. Ya, constantemente entonces una salud bucal en donde entiende esa tensión entre yo y el otro que irrumpe, que incomoda, que no, que yo trato de apropiarme del otro, de capturarlo, y el otro resiste, pues debe poner el foco en esto otro que es lo relacional, que está a la derecha de usted en la diapositiva. El foco debe estar puesto en qué tipo de relación yo construyo con el otro. Más allá de evaluar al otro, yo tengo que comprender esa historia del otro para ver qué tipo de relación yo estoy definiendo. Entonces, lo importante no son los individuos, el odontólogo o el paciente, sino el tipo de relación que yo estoy creando ahí. Ese debería ser una de las competencias claves entonces de una odontología ampliada. Una odontología ampliada centrada en el otro debería estar constantemente utilizando tecnologías que le llaman tecnologías blandas, tecnologías suaves, competencias blandas, etcétera, etcétera, en donde lo central es lo relacional. ¿Qué tipo de tecnología tecnología blanda, para que esta relación con ese otro se haga de una manera que beneficie una salud bucal ampliada?
¿no? Un poco es eso. Entonces, ¿qué competencias deben ser? Competencias de conversación, competencias narrativas, competencias comunicativas, etcétera, etcétera. Y entonces, esa atención primaria en salud, centrada en el otro, esa atención primaria en salud, ampliada, el centro de las tecnologías, el centro de su preocupación es la relación con el otro. ¿Ya? Claro, es clave después la cartulina, la forma como yo llego y informo sobre la técnica de salud, de higiene, es clave hacer una buena cirugía, pero todo gira alrededor de la manera como yo me relaciono con el otro. Si yo llego y defino una relación con el otro, un vínculo, entonces le llaman un vínculo afectivo, pero también efectivo, podemos llegar y generar entonces un tipo de relación de confianza en donde el otro con su experticia y yo con la mía construimos proyectos terapéuticos conjuntos en donde lo que yo proponga está ajustado obviamente a ese contexto, como me lo está contando ese otro. Entonces, la salud bucal centrada en el otro pone el tema en lo relacional y pone el tema en el vínculo, en lo afectivo, en que sea efectivo además, de calidad, conversaciones de calidad, y eso pues es una competencia difícil de llegar. Nosotros no sabemos muchas veces conversar. El odontólogo es cuando se siente incómodo por la presencia del otro, porque hay alguien que está diciendo algo que no me gusta, o nos quedamos callados por no generar conflicto, le tenemos miedo al conflicto y eso es supremamente eh, eh, problemático para hacer una atención primaria en salud. Y lo que o llega y se niega al otro, ¿no? La cuestión entonces es poner eso relacional, ese tipo de incomodidad, yo estarme incomodando constantemente para aprender justamente a cómo lidiar con esas situaciones. Una competencia entonces que deberíamos tener es ubicarnos en espacios en donde estemos incómodos, donde donde nos sintamos extraños y aprender a lidiar con esa situación. ¿Qué tanto entonces, por qué aprenden de pronto los estudiantes tanto yendo a hospitales, yendo a colegios, pues porque se sienten que ellos son los extraños y tienen que aprender a lidiar con eso otro que es lo distinto? La cuestión es ese aprendizaje, esa competencia debería llegar a ser algo central, digamos, en la odontología, ¿no? Y generalmente no la ponemos. Pensamos que una conversación es algo natural, digamos, casi que como que, no sé, comer. Cuando vemos que la comida, la conversación está mediada culturalmente completamente. No, bueno, pero eso no nos metamos ahí. La cuestión entonces es qué tipo de relación es la que debemos llegar y tener ahí. Pues una tipo de relación que nos permita llegar a acuerdos con la comunidad, que nos permita llegar a acuerdos con el paciente. ¿Acuerdos sobre qué? Sobre la odontología ampliada, sobre cómo incluimos entonces su contexto, cómo ese contexto lo articulamos con mi experiencia y mi experticia en términos de salud bucal también, de odontología, pues. Entonces, la clave sería entonces cómo llego a acuerdos con los pacientes, con la comunidad. Y eso implica entonces poner en el centro la práctica, ¿no? Una práctica que puede escalar a la teoría seguramente, en un diálogo con la teoría constantemente, pero la práctica de cómo la gente resuelve sus problemas, yo cómo los resuelvo, y entrar en un diálogo afectuoso, un diálogo efectivo, un diálogo vinculante, pues nos permite entonces generar buenos proyectos terapéuticos ajustados al contexto, ¿no? Y que puedan llegar y servirle a la gente. Entonces, y ya con esta diapositiva termino. Simplemente quería aquí llegar y
esto es una diapositiva que sacamos del diplomado, o que saqué del diplomado. Es un pues más que un consenso, es una serie de temas que empezamos a trabajar con todos los docentes sobre qué era lo que, cuando hablábamos de la otredad y hablábamos de lo social en la otredad y de esa relación, eso que está allí en el centro entre el odontólogo y el paciente, la comunidad, otros profesionales, por qué estaba mediada, ¿no? Cuando estamos hablando de ese vínculo, qué es lo que hay ahí detrás que deberíamos llegar y comprender. Y entonces veíamos, era justamente todo ese mundo que hay alrededor, el mundo material, ¿no? Pues mi relación va a estar muy definida por el espacio material en donde yo estoy, el tener buen internet, por ejemplo. Poníamos el ejemplo de cómo ahorita nos estamos relacionando con los estudiantes, que es vía virtual, que es muy distinto este tipo de interacción a través de un computador y una cámara que estar en un salón. Y eso es otra cosa, y debemos entonces darnos cuenta que es otro tipo de vínculo mediado por esto. Igual en el colegio, qué tipo de mundo material hay allí, de pobreza, riqueza, qué es lo que hay allí como para poder llegar y definir la relación, las reglas de juego sociales. Obviamente estamos hablando en cada espacio, entenderlo, cuáles son las reglas de juego del colegio, las reglas de juego del hospital, las reglas de juego de la IPS donde trabajo, reglas de juego que pueden ser las formales, las que están escritas, pero sobre todo las informales, el currículum oculto, pues, ¿en qué consiste eso? Yo lo tengo que comprender bien. Si yo no entiendo bien las reglas de juego, me van a despedir. este, eh, Tengo que entender muy bien eso, y tengo que tener competencias para entender las reglas de juego, ¿no? Y ser reflexivo, no solamente llegar y conocerlas y seguirlas a destajo, pues porque así es, siempre se ha hecho, sino, bueno, y estas reglas de juego me sirven para crear una relación odontólogo-otra edad, o es una regla de juego en donde me voy a la clínica, ¿no? Y yo tengo que comprender eso y ver la posibilidad de cambiarlo. Las configuraciones de distintos tipos de prácticas, digamos, la práctica odontológica está mediada también por las prácticas en la familia, por las prácticas en el trabajo, por las prácticas, bueno, etcétera, etcétera. Digamos, la práctica odontológica está mediada por muchas prácticas más que le precedieron, o sea, que lo que hace el paciente antes de llegar al consultorio, o lo que hizo esas prácticas precedentes, digamos, de años atrás sobre su autocuidado. Eso tenemos que llegar y entenderlo. El lenguaje corporal, la presentación de sí, yo, quién quiero ser frente a los demás, el paciente quién quiere ser frente a los demás, estarnos cuestionando mucho eso. Y el tipo de relación que yo voy a establecer, pues va a depender de eso. ¿Qué tipo de odontólogo yo quiero ser para el otro? Yo tengo que pensarlo. ¿Es el que me dijeron, el que está en un libro? ¿O qué tipo de odontólogo quiero yo llegar y hacer, presentarme frente al paciente para que permita un tipo de vínculo de cierta manera o de otro? ¿Será que hay formas de presentarse frente a los pacientes que permiten esto o que lo evitan? Tema emocional muy fuerte, ¿no? Las emociones, deberíamos tener ciertas competencias de comprender las emociones y sus relaciones con las prácticas, y cómo generar los vínculos, los puntos de vista, ¿no? Entender que yo lo hemos venido hablando, el paciente ve unas cosas y nosotros vemos otras. Eso implica entonces acoplamientos culturales, reconocimiento de la mirada del otro, etcétera, etcétera. El sentido que se le da a esa relación, el sentido que se le da, o sea, sentido en términos de que lo que yo hago, pues orienta cierto tipo de prácticas, el análisis del espacio, del lugar, el análisis del poder, etcétera, etcétera. Digamos que eso implica entonces, y ya para ir cerrando, es que una atención primaria en salud, como la planteó Bárbara Starfield, con esas dimensiones, para hacerla realmente funcionar, debemos estar mucho más parados en una odontología ampliada, en donde el centro sea las tecnologías relacionales, en donde el objeto de estudio sea
incluya la subjetividad, incluya lo social, incluya, etcétera, etcétera, lo familiar, y eso implica entonces unas tecnologías apropiadas para eso, y que, se considere entonces la otredad como parte, digamos, de las cosas que se deberían comprender y transformar, ¿no? Esa salud bucal parada sobre el otro, ¿no? O más bien donde considera al otro. Entonces, pues bueno, yo creo que dejamos ahí porque creo que ya me pasé demasiado. 11:44. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. No sé si haya alguna pregunta, intervención sobre el tema. La Alejo. Hola, ¿cómo está, Lina? Muy bien, un saludo para ti, para todos los asistentes. La verdad es que me parece que has tenido una presentación magistral y muchos aspectos de los cuales has hablado definitivamente ponen sobre la mesa el reto al que nos estamos enfrentando como profesión en un contexto de pandemia, que esto también nos cambia mucho la forma de entender nuestra vida, nuestra profesión, nuestra razón de ser como seres humanos, y también lo que tú has planteado de manera tan sensible, y es cómo esto nos exige en un momento de crisis volvernos más humanos y entender más el otro. Y en ese sentido, pues yo quisiera comentar algunos aspectos que me parece que tú has tocado y que realmente vale la pena que hoy nos llevemos, y es cómo nos enfrentamos a un reto fundamental y es dejar de trabajar de manera aislada. Nos hemos nosotros acostumbrado a ser autosuficientes en el consultorio y en el trabajo que hacemos, porque pues esta ha sido una profesión que nos ha permitido desempeñarnos, digamos, en muchos aspectos de manera autónoma. Y en ese sentido, esta crisis nos ha llevado a entender que no solamente somos un consultorio y un equipo ontológico en el cual nos podemos sentir felices, sino que tenemos otras dimensiones que de pronto no hemos tenido la posibilidad de explorar, y allí me parece que tenemos una deuda histórica con la profesión, con la sociedad, pero también con la salud pública. Y en ese sentido, con esta crisis sanitaria, pues hemos entendido que de pronto para nosotros como profesión es mucho más enriquecedor sentir que hacemos un tratamiento completo y ver los resultados inmediatos, pero claramente frente a estas situaciones tensionantes, como las denominas de manera tan clara, hemos entendido que hay otras formas de llegar a la comunidad, de relacionarnos con la familia, con los pacientes, con las auxiliares y demás. Y allí es donde creo que esta oportunidad que nos está dando el sistema realmente nos abre la mente frente a estas nuevas formas que nos generan malestar, por supuesto, porque nuestra forma de entender los fenómenos generalmente han sido muy lineales, y esa linealidad nos ha llevado a pensar que con una charla nosotros podemos cambiar todo un entorno de familia, de hábitos y demás, y en la realidad que estamos viviendo en casa nos damos cuenta de la importancia que tiene el integrar la salud como parte de la vida, no solamente la salud bucal, la salud en general, la actividad física, la alimentación, el buen vivir, el ver buenas películas, el tener buenas relaciones con la familia, que cuando hay conflictos podamos superarlas. Es decir, muchas cosas que son parte de la cotidianidad, pero que a veces tratamos de extraer de la realidad, y creo que ahí es donde nosotros como profesión también nos hemos dado la posibilidad de entendernos como parte de como seres que integramos todo un engranaje de la vida. Y es allí donde a mí me parece que esto de lo que tú hablas es muy interesante, Alejo. O sea, el plantearnos la otredad como el eje articulador de lo que nosotros hemos estado enfrentando desde la incomodidad, desde el disgusto, desde la inconformidad frente a lo que vivimos, nos ha llevado a reinventar muchas formas de disfrutar un helado, de hacer en casa un juego de cartas, cualquier cosa que de pronto antes no llamaba la atención, ahora se convierte en algo extraordinario porque ya podemos hacerlo sin el afán de tener que salir y regresar.
la contaminación auditiva, la gente, muchas cosas que de pronto habíamos olvidado, nos ha exigido esta nueva situación y créeme que ha sido una charla bastante interesante que le da, creo que al grupo y particularmente a nosotros, la posibilidad de ver cómo estos espacios tienen que ser espacios de diálogo. Y me encanta que hayas tenido esta apuesta porque finalmente hubieras podido traer todo un arsenal teórico de autores, de proyectos y de investigaciones realizadas con datos gruesos, duros, sólidos, donde hubiéramos partido de este espacio, digamos, con otra información, pero realmente te agradezco que le hayas dado este enfoque que nos hace sentir mucho más parte de, que ahí es donde considero, para terminar ya mi presentación, y es que nosotros no podemos seguir trabajando aislados. Tenemos que hacer parte de, y eso es lo que en esta charla y en esta pandemia nos hemos dado la posibilidad. Gracias, Arejo. No, gracias a ti, Lina. Sí, un comentario así muy cortito. Si eso que estás diciendo de el incomodarnos, yo creo que nos obligó a incomodarnos la misma pandemia en espacios en donde no nos sentíamos incómodos, donde siempre estábamos cómodos, pero justamente por sentirnos incómodos nos tocó, y ahí sí, como el término de ahora, nos tocó reinventarnos cosas, que es lo que tú estás planteando. La cuestión es entonces, es que lo hemos vivido cuando nos incomodamos, justamente pues porque empezamos a sentir la otredad allí, ¿no? El estar todo el tiempo con la familia en un espacio muchas veces reducido, pues, y con nosotros mismos. Estar con nosotros mismos tanto tiempo, ¿no? Implicó llegar y inventarnos otras cosas, ¿no? Entonces yo aprendí, por ejemplo, a hacer pizza, entonces ahora hago piso, y cosa que no hacía antes, y me encanta ahora hacer eso. Más allá del detalle es que un poco es esto, lo sentimos en la cotidianidad y que podríamos pasarlo al servicio de odontología, ¿no? Y a la odontología. El salirnos y buscar esos espacios incómodos es buscar esa otredad, y en la interacción con esa otredad es donde nosotros nos hacemos mejores. Perdemos un poco de nosotros mismos, de lo propio, lo que estábamos diciendo antes, y empezamos a ganar eso que el otro, digamos, nos está ofreciendo, ¿no? Y ahí es donde nosotros ganamos, o sea, incomodarnos y chocarnos con ese otro, pues vamos a la final a terminar cambiándonos, transformándonos, ¿no? Podemos ceder muchas cosas, seguramente perder cosas, pero vamos a vivir una vida más rica. Bueno, doctor Alejandro Perdomo, muchísimas gracias por tan excelente presentación y tan excelente conferencia. Le cuento que el doctor Bruno manifestó cuando usted hablaba de la investigación que se llama Paleta de Colores, Estudio Perla. Bueno, también la doctora Liliana Duque manifiesta: gracias por el espacio, espero que podamos seguir escuchando muchas voces, es momento de avanzar. Como muchos saben, pienso que algo de lo que más nos incomoda es saber que mucho de lo que debimos hacer no lo hicimos en su momento o no lo hicimos bien, a pesar de saber en mucho el deber ser. Bueno, ese es el comentario de la doctora Liliana. No sé si alguien más en la sala de los participantes desea realizar alguna intervención, ya sea a través verbal o en el chat. Mientras tanto, entonces les vamos recordando que por favor diligencien en el chat, están dos links. Uno para la asistencia y el otro para la evaluación de este espacio. Es importante entonces contar con la opinión de cada uno de ustedes acerca del desarrollo de este espacio, que les recordamos lleva el título de Saludémonos en temas de interés. Es una serie de conferencias académicas, las realizamos la Escuela de Odontología de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle.
se realiza una vez al mes y este es un espacio con temas de interés en salud y es brindado para ustedes. La doctora Alejandra Ordóñez, sí, ya mismo entonces enviamos los links. Un momento, por favor, ya los coloqué en el chat. Doctor Alejandro, muchísimas gracias. Le recuerdo entonces, el doctor nos habló de odontología ampliada y la salud bucal centrada en el otro como principio de la atención primaria en salud, APS, y el tema pues es muy actual. Muchísimas gracias, doctor Alejandro, por haber compartido sus conocimientos con nosotros, por haber aceptado esta invitación. No, gracias a ti, Kelly, a Juan Pablo, a la doctora Lina, a Bruno, bueno, a todos, muchas gracias por haber compartido también sus experiencias. Muy amables.